incertidumbre es uno de los gráficos más utilizados en la gestión de proyectos tradicional y nos va a servir para que entendamos ciertas problemáticas que tenemos en el mundo del desarrollo del software. Fijaos que el desarrollo del software, a diferencia de otro tipo de ingenierías, como puede ser ingeniería industrial, ingeniería arquitectura en general, cualquier ingeniería en el que haya que construir cosas físicas, la diferencia con la ingeniería del software es que cuando vamos a empezar el proyecto tenemos máxima incertidumbre. Es decir, muchas veces no tenemos claro lo que hay que construir, el cliente o usuario tampoco lo tiene claro. Con lo cual se da la paradoja de que inicialmente, fijaos en este gráfico, he pintado aquí el tiempo en la línea horizontal, cuando se inicia un proyecto de desarrollo del software, podríamos extrapolarlo a cualquier otro tipo de proyecto también, porque en casi todos los proyectos pasa, tenemos máxima incertidumbre. Sin embargo, es cuando el cliente o el usuario nos pide que realicemos una estimación. Cuando menos información tenemos del proyecto es cuando tenemos que realizar esa estimación. ¿Qué nos dice el cono de incertidumbre? El cono de incertidumbre básicamente lo que nos dice es que al inicio del proyecto es cuando mayor incertidumbre tenemos, porque es cuando menos conocemos. Y al final del proyecto, fijaos en la línea del tiempo, es cuando sabemos exactamente cuánto ha costado el proyecto y cuánto tiempo ha transcurrido, es decir, justamente cuando lo hemos terminado. En ese proceso intermedio es donde hay una variación que puede ser bastante significativa. Este cono de incertidumbre lo que nos dice es que al inicio del proyecto, justo al arranque, en esa estimación y basado en esa incertidumbre que podemos tener inicial, el coste del proyecto se nos puede disparar hasta en 4 veces más de lo que hemos podido estimar inicialmente. También nos dice el cono de incertidumbre que también se nos puede ir a menos de lo que hemos estimado, pero en este caso solo un 0,25 más, como mucho. Según va avanzando este proyecto, lógicamente el coste viene a ser más exacto y el nivel de exactitud llega a ser exacto, es decir, 1, justamente sabemos al finalizar el proyecto cuánto nos costó y la planificación exacta del proyecto, de tal manera que al inicio del proyecto, a nivel de planificación, se nos puede ir hasta 1,6 veces, incluso a veces más, lo que fue la planificación inicial. También se nos puede quedar corto hasta 0,6. Conclusiones de este gráfico, que nos podemos tirar mucho tiempo en la fase inicial de un proyecto, pero hasta que no lo arrancamos y nos ponemos a hacer, no vamos a disminuir esa incertidumbre. Al disminuir esa incertidumbre, iremos sabiendo cada vez con mayor precisión cuál es la planificación exacta y cuál es el coste exacto. Por tanto, las estimaciones a veces nos las piden y son importantes porque nos sirven como rango de magnitud, pero no nos aferremos a ellas como si estuvieran escritas a fuego, porque cuanto mayor sea el grado de avance del proyecto, la incertidumbre irá disminuyendo. ¿Qué me aportan los enfoques ágiles? El empezar lo antes posible, el ir iterando y el ir reduciendo esa incertidumbre de una manera mayor que en los proyectos tradicionales, donde por ejemplo tenemos una fase inicial de toma de requisitos de varios meses. Ahí, por muchos requisitos que tomemos, la incertidumbre será exactamente la misma, con lo cual hemos perdido 3 meses de toma de requisitos y nuestro nivel de incertidumbre sigue siendo el mismo. Los enfoques ágiles, por el contrario, me dicen planifica un poquito, ponte a hacer y a partir de ahí ves aprendiendo en base a ciclos de feedback, con lo cual la incertidumbre en los enfoques ágiles irá reduciéndose de una manera más rápida que en los enfoques tradicionales. Esta herramienta del cono de incertidumbre nos lo muestra de una manera muy sencilla. Tenéis un ejemplo más concreto y más detallado de un cono de incertidumbre en los recursos adicionales de este capítulo.